Amados hermanos, bienvenidos a este culto familiar de estudio de la palabra de Dios en casa. Nuevamente estamos juntos ahí en su hogar para compartir un poco de la palabra de Dios. Es el momento de reunirnos en familia, de orar, de alabar a Dios juntos y de buscar la dirección de Dios en este tiempo, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para todo. Dios tiene la guianza apropiada y tiene sobre todo la palabra justa para nuestro corazón. ¿Qué le parece si empezamos esta reunión con unas alabanzas? ¿Por qué no alabamos juntos al nombre del Señor? Si en este momento usted y su familia quieren alabar a Dios, ponga una pausa, cante unos cantos, glorifique al Señor y continuaremos más adelante. Ponga la pausa ahora. Gracias a Dios porque podemos alabarle, porque podemos glorificarle, porque Él nos inspira a través de su Espíritu Santo para que nuestras palabras, nuestra intención del corazón, nuestros deseos estén enfocados solo en Él. Agradecemos a Dios y a su guianza porque Él nos va llevando poco a poco a conocerle cada día más. La palabra que estudiaremos el día de hoy se encuentra en el libro de los Filipenses, capítulo número 1, versículo 12 al 15. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Alguien de ustedes quiere hacer la lectura de este pasaje? Si es así, ponga la pausa, hagan la lectura en voz alta y seguiremos continuando con este estudio después de esta lectura. Ponga la pausa ahora. Interesante la palabra de Dios. Dice la Escritura, y me llama mucho la atención el versículo número 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Pablo se encontraba en una cárcel en Roma y estaba escribiendo a sus amigos que estaban del otro lado del mar, allá en Filipos. Él transmite una reacción que impacta al mundo y hace que pongamos atención. Él nos explica que pudo entender que los problemas no son tropiezo, sino una oportunidad para avanzar. Este tipo de actitud lo único que nos demuestra es una madurez cristiana. El cristiano que ha conocido a nuestro buen Dios, el Dios de los imposibles, al Dios al que servimos, sabe que aunque las apariencias que nos rodean parezcan llevarnos a una derrota, Dios siempre tiene el control. Cuando lo vemos de esa manera y sabemos que Dios es el que nos está guiando, estamos aprendiendo a crecer y a confiar en el Señor. Reconocer que en Dios los obstáculos son oportunidades y que no hay nada que pueda poner en peligro el Evangelio. Esta es una declaración asombrosa si lo pensamos bien. Nadie que tenga la intención de derrotarnos traerá la derrota jamás. Nada. Dios obra a su manera, a pesar de los problemas, y todos los problemas nos sirven para extender nuestra fe en Cristo, para hacerla crecer, para compartirla con otros. Leía la historia de un pastor suizo-francés que fue encarcelado por los nazis en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía esto: yo no era capaz de mantenerme firme, excepto al acordarme de que la Gestapo alemana era la mano de Dios y que el peor de los tiranos al final
solo terminará cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Esa es una señal de que el cristiano ha madurado, de que el cristianismo dentro de nuestro corazón se ha convertido en una fuerza invencible, como ha sido la iglesia a través de los siglos. Aquí está el apóstol Pablo, arrestado, encadenado, día y noche atado a un soldado romano, incapaz de salir de casa, menos de salir de la ciudad de Roma. Imagínense lo que esto haría al espíritu inquieto de este hombre. Este hombre al que Dios lo había mandado a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. ¿Cómo sería su actitud? Con ese deseo de predicar, de ir, de compartir, y ahora estaba limitado a unas cadenas. Podía ser fácil para Pablo estar desalentado. Yo no dudo que fuera tentado a sentirse mal o a sentir pena por sí mismo o a preguntarle a Dios por qué permitía que este tipo de cosas pasaran en su vida. Él solamente estaba intentando cumplir la voluntad de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Alguna vez te has quejado? ¿Alguna vez te has sentido fastidiado por las circunstancias? Cuando pasa día tras día, semana tras semana, mes tras mes y tu situación no cambia. Pero cuando lees las cartas que escribió el apóstol Pablo en esos tiempos difíciles para él, no existe una sola palabra de queja. En lugar de eso, hay un espíritu de victoria, una expresión de confianza. ¿Por qué? Cuando se sintió tentado, sin duda alguna, él recurrió a lo que él conocía de Dios. En otras palabras, frente a la tentación de inquietarse y de fastidiarse y de quejarse, él prefirió creerle a Dios. Ya Pablo había escrito anteriormente a los romanos, con el que ahora él se estaba reuniendo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él realmente creía esto. Aunque todo lo que sucedía alrededor, todo lo que sucedía en su vida, no traía alivio, él creía en Dios. Y en esta confianza podía ver que todas las cosas que parecían estar en contra de él, lo único que hacían era ayudar en el propósito de Dios. Lo que hoy está sucediendo en el mundo está ayudando al propósito de Dios. Es increíble, pero es una realidad. Hoy pasamos más tiempo con Dios. Semanas anteriores, en semanas santas anteriores, yo les he compartido, ni eran semanas ni eran santas, porque nos daban jueves, viernes, sábado y domingo, no la semana completa. Y en vez de buscar más comunión con Dios, estábamos planeando vacaciones, descansos, salidas, viajes, entretenimiento. Y realmente no pasábamos tiempo en meditación, en oración, en una búsqueda sincera de Dios. Hoy, este tiempo donde estamos como familia juntos, donde estamos en casa, es un tiempo que Dios está utilizando para llamarnos a una mayor consagración, a una mayor santificación, a pasar más tiempo con Él,
a disfrutar leyendo su palabra, al disfrutar el orar, el platicar con Dios. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo, a través de redes sociales, a través de medios electrónicos. La palabra de Dios dice en las señales que Jesús dijo que sucederían, Mateo capítulo 24, y será predicado la palabra de este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hoy, que no estamos en las iglesias, que no estamos en los templos, que por la necesidad estamos compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos. La palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo. Y yo quiero invitarte a ti. No necesitas ser pastor. ¿Tú tienes acceso a las redes? Sube un mensaje a tus amigos. Háblales de Cristo. Háblales del inmenso amor que Dios tiene para con ellos. Háblales del perdón que Él nos ofrece. Háblales de la reconciliación que Dios quiere que tengamos con Él. Y será predicada la palabra de este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hoy los medios electrónicos, hoy el espacio de las redes están abiertas, pero un día se van a cerrar. Veía que el día de ayer en China fue prohibido que se predique la palabra y se distribuya el mensaje de Dios a través del internet en China. Está prohibido. Cuando la gente sigue en cuarentena, los predicadores empezaron a utilizar las redes sociales, pues están siendo bloqueadas sus señales, porque el gobierno no lo permite. Hoy tú y yo tenemos una bendición. Tenemos el espacio abierto. No te preocupes por quién te va a escuchar. El profeta Elías y el apóstol Juan dijeron: soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Tú puedes predicar. ¿Quién te va a escuchar? No lo sabes. Pero el corazón necesitado va a recibir la palabra de Dios. Tú vas a ser una voz que clama en el desierto, pero estás preparando el camino del Señor. Hoy el mundo entero está reconociendo que solo Dios es quien puede salvar. La ciencia hace lo que puede, pero no puede evitar que la pandemia avance. La economía está siendo lastimada. Las relaciones humanas se están desquebrajando. Leía una noticia: la próxima epidemia en los países que hoy sufren del SARS-CoV-2 será una epidemia emocional, de neurosis, por el tiempo de encierro, por el tiempo de cuarentena. Y hoy se necesita una palabra de aliento para esas personas que sufren, para esas personas que se sienten agobiadas, que están pasando por crisis emocionales. Mucha gente está siendo invadida por el temor y está sufriendo ataques de pánico. Y tú y yo tenemos la palabra. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció a este mundo. ¿Tenemos esa palabra? ¿Podemos comunicarla? Es el tiempo que Dios nos ha dado. Estas situaciones, como dice el apóstol Pablo, en vez de ser tropiezo, ayudan
a que el Evangelio se extienda. Ayudan a que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice, yo me alegro por mis cadenas. ¿Por qué? ¿Porque sufro por Cristo? No. Porque otros, al ver la situación, dice, se atreven a predicar y a anunciar el Evangelio sin temor. ¿Qué ha sucedido? Dice el apóstol, con todo el mal que ha venido sobre mi vida. ¿Ha contribuido al avance del Evangelio? Esta situación que hoy vivimos, este aislamiento social, está sirviendo para que el Evangelio se extienda. ¿Quieres ser tú alguien que llevará esas buenas noticias para el necesitado? ¿O seguirás preocupado, triste, encerrado, guardando la luz de Dios debajo de una mesa? Creo que tenemos que orar, dedicar un tiempo a nuestra oración. Y creo que pudiéramos pedirle al Padre y decirle que realmente reconocemos que la confianza que podemos tener en Él no viene por el esfuerzo de tratar de convencerme a mí mismo. Y hablo por aquellos que tratan siempre de tener pensamientos positivos. No se trata de convencernos a nosotros mismos. La tranquilidad que Dios nos da, la paz que Dios nos da, descansa sobre algo muy importante, algo que no cambia. Y eso es que Jesucristo está viviendo su vida en mí. Él me ha compartido de su vida. Y como dice el apóstol, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Él es el que es capaz de enfrentar cualquier situación. No soy yo el que pelea las batallas, es Él el que pelea por mí. Pidámosle a Dios que podamos entender esto y que podamos mirarlo a Él y a gozarnos por su victoria. Dejar a un lado la preocupación y darle gracias a Dios por la victoria que Él nos da. Él es el que pelea, Él es el que venció en la cruz, Él es el que se llevó los pecados de nuestra vida y el que comenzó la obra es fiel para terminar esa obra y podernos presentar en su gloria con gozo. Él está haciendo la obra y Él la va a terminar. Quiere orar y decirle, Señor, yo sé que no me siento bien porque tengo pensamientos positivos, no. Tengo la tranquilidad y la paz que tú me das porque he entendido que Jesucristo está viviendo en mí y está transformando mi vida. Que Jesucristo está peleando mis batallas y que lo único que tengo que hacer es mirarlo a Él y aprender a gozarme en su victoria. Su propósito se está cumpliendo. ¿Alguien de ustedes quiere hacer la oración y quiere poner su vida en las manos de Dios? Yo sé que quizás tú ya eres creyente, pero ¿qué tal si pones tu confianza en Él? Y que le pidamos a Dios que nos ayude a ver que todo esto, todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo único que hace es cumplir su propósito. Está cumpliéndose el propósito de Dios. ¿Alguno de ustedes ahí en casa quiere hacer la oración? Si es así, ponga una pausa y haga una oración. Hágalo ahora. Amén y amén. Ahora permítame orar por usted. Quizás usted tenga una carga porque no ha podido entender que debemos de descansar. Dice la Escritura, echa toda tu carga sobre Él.
Quizás usted está pasando una situación difícil como el apóstol, encadenado por problemas, por dificultades, por la ansiedad de estar en casa, por el temor a la enfermedad. ¿Me permite orar por usted? Extienda su mano hacia la pantalla de su celular, de su computadora, de su televisión. Yo extenderé mi mano hacia usted porque quiero que Dios le toque y le dé esa paz que sobrepasa el entendimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que están pasando por necesidad. Pero hoy, Señor, lo pongo en tus manos. Todo temor, toda preocupación, toda carga, en el nombre del Señor Jesús, la echamos sobre ti. Porque tú ya venciste la ansiedad, porque tú ya venciste el temor, porque tú ya venciste todo aquello que se levanta en nuestra contra. Y tu palabra dice, ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y tu palabra dice, está quieto para que conozcas que yo soy tu Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, echamos toda la carga en ti y recibimos de ti la paz que no podemos entender, pero que viene de tu mano. Y recibimos la bendición que tú preparaste para este momento, para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu bondad. Y gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es curioso cuando leemos la carta de los Filipenses. Los amigos de Pablo esperaban con ansiedad noticias de él. Y el enfoque de las cartas del apóstol no era su encarcelamiento. El enfoque era el gozo que él sentía porque el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Porque la voluntad de Dios en cada circunstancia se estaba cumpliendo. Gozarse en la tribulación, no por la tribulación, sino porque la mano de Dios está ahí. Porque Él, que permite que sucedan las cosas, Él también las resuelve. Mi pregunta es, ¿estamos aprendiendo a confiar que los caminos y los medios que Dios usa son para hacer su voluntad? ¿Estamos confiando de tal manera que otros sean animados por ver nuestra confianza en Dios? Recuerde que hay muchas personas que nos están viendo y que están viendo cómo reaccionamos ante esta circunstancia. Seamos un ejemplo de vida y que ellos puedan ver esa paz y la anhelen en sus vidas. Que Dios les dé su bendición, la paz que nuestro corazón necesita y la seguridad de que Él es el que nos está guardando. Que Dios les bendiga en esta reunión y estaremos compartiendo nuevamente la palabra de Dios en la próxima sesión. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Quiero agradecerle a Fernando. Gracias por el apoyo técnico. Creo que esta sesión de estudio salió mucho mejor. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.